Los modelos de la comunicación son todos aquellos esquemas teóricos que han sido elaborados para facilitar su estudio y comprensión. Te invito a que te quedes en esta cápsula. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Luis Ponce Solorio, quien tiene una licenciatura en Educación, Español e Historia y es máster en Pedagogía, quien hoy nos hablará sobre los modelos de la comunicación. Para hablar de los modelos de comunicación, tenemos primero que entender que estamos hablando de lo que se empezó a usar, digamos, a finales o a mediados del siglo pasado. Es lo clásico, lo típico que casi todo el mundo conoce, que es el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código, la retroalimentación, un término que metieron los norteamericanos que se llama feedback. Todo esto compondría lo que sería un modelo de comunicación. Y bueno, hablando de la pura palabra comunicación, sabemos que es la forma en que nos podemos entender los seres humanos mediante el uso de la lengua hablada o bien el idioma escrito, de tal forma que nosotros podamos entendernos y comunicarnos de una o de otra manera. La comunicación es el proceso en el cual se pueden transmitir información de una identidad a otra. Pero, ¿cuáles son sus características? Las características podemos hablar también en forma muy concreta, de que puede ser, primero, en diferentes representaciones. Hablábamos del lenguaje hablado o del idioma escrito, pero también lo podemos observar en pinturas, en esculturas, en arquitectura, es decir, en las manifestaciones artísticas que pueden proporcionarnos algún mensaje. En ocasiones es tan surrealista que no lo entendemos, pero el pintor logró plasmar ahí sentimientos, emociones, lo que quería él establecer como su mensaje. Entonces, una característica que yo explicaría es la diferente forma de presentar un mensaje, un receptor, un emisor, los elementos que acabamos de mencionar hace un momento. Otra característica serían pues los componentes, ¿no? Los componentes que pueden variar y que ya los mencionamos. Otra característica sería el alcance que queremos que nuestro mensaje tenga. La penetración que queremos nosotros, sobre todo cuando hablamos del uso de la televisión o otros medios masivos de comunicación. Hablamos también de cuando queremos hacer un mensaje manifiesto o queremos nosotros hacer un mensaje oculto, lo que con frecuencia escuchamos por ahí de los psicólogos decir los mensajes subliminales. Como quiera que sea, estamos estableciendo una característica de los mensajes que queremos nosotros mencionar. Y desde luego otra característica sería el hecho de que lo podemos usar en casi todos los campos del... Ya escuchamos qué es y sus características, pero ¿cuál es el fin de un modelo comunicativo? Definitivamente el fin principal es lograr establecer una correcta comunicación entre el emisor, el receptor, algunos le llaman codificador, decodificador, según la concepción que se tenga o el país en donde se esté estableciendo estas reglas. El fin principal es lograr tener una correcta comunicación o una correcta, establecer un correcto enlace entre emisor y receptor a través de un sistema de códigos que los dos comprendan, a través de que se entienda lo que se está diciendo, a través de que nosotros podamos expresarlo de la manera correcta. Y ya no digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los mensajes que no son por medio de la palabra, que es mediante gestos, mediante mímica, mediante movimientos, o sea, el lenguaje no verbal, que muchas veces pues un gesto dice más que 1000 palabras. Entonces podemos mencionar pues como fin último y principal
una correcta comunicación entre emisor-receptor. Escuchemos qué elementos pueden interferir en los modelos comunicativos. Los elementos que ya hemos mencionado son los que intervienen siempre en un proceso comunicativo, pero si hablamos de interferencia, podemos nosotros decir que puede haber algunos de estos elementos que no sean usados adecuadamente. Por ejemplo, que el emisor no se sepa expresar correctamente lo que quiere decir. Por consecuencia, no hay una correcta comunicación. Que el receptor no entienda bien ni lo que quiere decir, ni las palabras que quiere decir el emisor, y que no pueda hacerlas suyas y decodificarlas en su cerebro, entonces interviene. O que usemos un código con signos, con símbolos, que nada más conozca uno de los dos participantes en el proceso comunicativo. Y hay algo que también los expertos señalan como ruidos, o sea, cuando interfiere algo ajeno, algo extraño a este proceso de comunicación. Entonces, estamos hablando pues que todos los elementos intervienen, pero que puede haber en uno o en varios una interferencia que no permita una correcta comprensión de los mensajes que se van enviando, porque si el emisor da un mensaje y el receptor no lo entiende, no lo conoce, no puede regresar a su vez un mensaje. Es decir, es un juego de roles. El emisor emite un mensaje, el receptor lo recibe, lo decodifica, lo entiende y a su vez envía otro. Entonces, si esto falla, pues no. De tal manera pues que las interferencias pueden ser en uno o en varios de los elementos que ya he mencionado. ¿Cuál es la importancia de que los alumnos de educación sepan sobre este tema? Es importantísimo. Yo estoy de acuerdo con muchos de los psicólogos y pedagogos que han influido en los modelos educativos contemporáneos. Para empezar, la labor de un educador se basa, si no en su totalidad, sí en un alto porcentaje en la forma de comunicarse con los alumnos. Esto significa que si nos remitimos al inicio, el educador, el inicio decía, es el que transmite los conocimientos. Pero después fue cambiando a llegar a un concepto diferente, o sea, no se trata de llegar a transmitir así como llegar y vaciar a una cabecita que está vacía de un alumno. Se trata de dialogar. Y así lo señala, por ejemplo, Piaget, lo señala Ausubel, lo establece Paulo Freire. Paulo Freire nos señala algo importantísimo, dice, si no hay diálogo, no hay educación. O sea, hasta ese punto llega a establecer la importancia del modelo comunicativo. Y dentro de la parte educativa y de la parte comunicativa, tenemos conocimiento pues de muchas cosas. Hay personas que conocen su materia, lo saben trabajar, lo saben dialogar, se saben explicar con los alumnos y el proceso de enseñanza-aprendizaje se va para arriba sin ningún problema. Tersamente van los alumnos aprendiendo todas las cosas que el maestro va dialogando con ellos. Y hay veces que si el maestro no se da a entender con los alumnos, así tenga los más altos estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser un fracaso. De tal suerte que es el papel de la comunicación importantísimo en un proceso educativo. Y de ahí porque podemos nosotros establecer que quien sabe darse a entender, a conocer sus conocimientos con unos alumnos, pues llegan a tener gran éxito en sus estudios. Y
Sí quisiera también comentar algo importantísimo. Cuando se establece un diálogo, se establece un trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo está plasmado aquí en la universidad a través de una pedagogía interactiva. El modelo educativo de UNIVA es pedagogía interactiva y la pedagogía interactiva se basa mucho en un trabajo cooperativo y colaborativo. Y un trabajo cooperativo colaborativo se basa mucho en un correcto proceso de comunicación. De tal suerte, pues, que, dicho por muchos autores, está establecido que un correcto proceso de comunicación garantiza un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje en educación. Los modelos de la comunicación son muy importantes, ya que nos permiten comunicarnos correctamente con las demás personas. Mi nombre es Majo Arellano y regresamos al estudio.